Muchas gracias por aceptar acompañarnos y bienvenida a tu casa, a la Universidad de Lima. Muchas gracias. La verdad es un placer, y además no solamente un placer, hace mucho que no veo a Eduardo. ¿Cómo estás? Ido en los tiempos idos en muchas ocasiones y ha sido realmente grato escucharlo, no solamente en la orientación, sino en todo lo que ha señalado. No puedo estar más que de acuerdo, porque en realidad han cambiado mucho las cosas en relación a la horizontalidad de la comunicación, pero lo que no debe cambiar es la capacidad que podamos tener los periodistas de reinventarnos en el tiempo y ajustarnos a las nuevas herramientas, pero sin dejar de pensar el objetivo mayor, que es la aspiración a decir la verdad, que no se puede eso soslayar de ninguna manera, y hemos pasado por desafíos muy grandes y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Eduardo, así que nada, estoy a disposición de las preguntas que me quieran hacer. Esto va a ser una conversación, hemos quedado que así va a ser el formato con Mónica, digamos, la paradoja es que yo voy a ser su entrevistador. Al final, de repente, hago ingresar a Eduardo y así se vuelve una conversación de tres y acá hay la confianza, de manera que hacemos esto ágil. Pero digamos, uno de los temas que yo había conversado contigo previamente y que tiene que ver además con esto de la verdad, es que tú te enfrentabas a entrevistados de mucho nivel todo este tiempo, científicos, políticos, en medio de la pandemia, pero en una incertidumbre tremenda. Es decir, ellos mismos no sabían en algún momento qué era la verdad. Entonces, ¿cómo lidia el periodista, cómo lidia el periodismo con esa incertidumbre, en la cual ni siquiera los científicos podían transmitir a veces ciertas, vamos a decir, ni siquiera verdad, certezas? Mira, a ver, vamos a pensar desde el principio. En realidad, yo me enfrenté como uno se enfrenta a situaciones que no las ves venir. Y evidentemente, en diciembre, cuando se empezaba a escuchar información que venía de lejos sobre eventualmente un virus desconocido que podía ser mortal, que contagiaba muchísimo, lo miré de lejos, no lo miré con la acuciosidad y con el interés que probablemente debimos mirarlo. Cuando vimos que el virus se instaló entre nosotros, todavía había cierta negación, esto de que Dios es peruano, nosotros vamos a salir del tema, podemos enfrentar de una manera distinta, hemos pasado por muchos momentos de crisis en el país, así que esta va a ser una de ellas. También ocurrió, ¿no? Es decir, la negación, pero después lo que me generó enfrentarme a mucha gente en relación a la información era la incertidumbre que nos invadía a todos. Entonces, la decisión fue, evidentemente, ponerse en una posición sumamente humilde respecto al conocimiento de este tema que nos estaba desbordando y comenzar a preguntar y preguntar, contrastar fuentes, tener la mejor información para tener un rol orientador. La verdad que me parece una aspiración mucho más grande el rol de educación. Yo creo, sinceramente, que si nosotros cumplimos con un rol orientador basado en los argumentos que puedan ser verificables, pero que evidentemente van a tener una percepción personal, mientras estén sustentados y mientras hagamos las preguntas correctas, finalmente iba a calar en la audiencia, en una audiencia además absolutamente distinta, porque la audiencia de un canal de televisión abierto es completamente diferente a la audiencia que puedan tener en nichos determinados o en programas, digamos, de cable u otras plataformas. La orientación y la responsabilidad que tenemos que tener en un canal de señal abierta es que primero que es masivo, puede impactar muchísimo lo que digas o dejes de decir, y lo que tienes que hacer es tener la mayor humildad y responsabilidad para poder llevar esa información y de alguna manera no solamente orientar, sino evitar que la gente finalmente se muera, porque en este caso
era un tema de vida o muerte. Entonces, he ido aprendiendo con la gente, he ido teniendo una necesidad de información en rubros de la medicina, de la salud mental, de los impactos que puedan haber sobre lo que podía decir, por más pequeño que esto sea, tener básicamente la comprobación de la fuente, más allá de que sea distinta la forma de abordar de unos y otros, y basarme en gente a la que yo percibía me estaba diciendo cosas sin esta necesidad de protagonismo que probablemente tenían otras. Ahí yo desconfiaba de alguna manera. Entonces, respondiendo a tu pregunta, he ido aprendiendo con la gente, pero con las reglas básicas del el trabajo periodístico, que no puede ser simplemente el rebote. Tiene que ser, digamos, de alguna manera el hecho basado en argumentos, digamos, que me permitan el criterio, que sean razonables, y finalmente abrir la información no como una verdad absoluta, sino que es una verdad que está en construcción, que todavía no hemos escrito lo último, ¿no? Respecto a la responsabilidad de la que hablabas, hay dos hechos que a mí me llamaron la atención de tus entrevistas. Una fue cuando entrevistaste al presidente Sagasti con un conjunto de periodistas también. Al final se tomaron un selfie y tú eres la única que aparece con mascarilla. Y luego, en un conjunto, eres como que las primeras periodistas en las entrevistas en set deciden usar mascarilla y que el entrevistado use mascarilla. Entonces, presumo que esto va más allá de cuidarte solamente tú, que evidentemente hay una preponderancia. Efectivamente, en realidad, como te digo, o sea, en los medios de comunicación, y estoy segura que todos los periodistas que estamos acá, se han discutido estos temas permanentemente. Es decir, la profesión de periodista, te lo decía también en la comunicación que tuvimos, o sea, no es simplemente un oficio, tiene que ver con una forma de vida. O sea, y si uno en lo que señala no es consecuente, definitivamente no tienes ninguna autoridad para orientar a la gente en un sentido determinado. O sea, si tú, por un lado, decides, obviamente, desde el principio, porque el uso de la mascarilla yo lo adopté desde el primer momento en que el criterio me dijo que era la única posibilidad que teníamos de neutralizar de alguna manera el contagio, y yo tenía que seguir yendo a trabajar y tenía que tomar la distancia con quienes estaban conmigo. Entonces fue una discusión muy grande dentro del canal, y decidimos efectivamente decir, ser consecuente con lo que estamos diciendo, porque de lo contrario no tiene ningún valor. O sea, si yo no creo en lo que le estoy diciendo a la gente es mejor para tener la posibilidad de salir airosos en una situación de este tipo, no estoy haciendo ninguna labor orientadora, más allá de la información misma, de qué vale la información si tú no la vas a adoptar como parte de tu vida. Entonces, sí, han sido decisiones que hemos tomado en conjunto dentro de las discusiones diarias, cómo cuidarnos entre nosotros, cómo cuidar al otro, pero cómo decirle a la audiencia que tienes permanentemente, oye, me fastidia la mascarilla, hablar 3 horas con mascarilla es un problema, vas a tener que levantar la voz un poco más, vas a tener que tener una mayor expresión para poder traducir lo que estás diciendo a la audiencia, porque eso también te exige la televisión, pero hay que hacerlo. O sea, y esa fue la decisión que se tomó, digamos, de manera colegiada. En el interior no hay nadie en las redacciones, estoy absolutamente seguro, que no tenga mascarilla, pero había que dar el paso hacia adelante. Y en el caso inicial que tú señalaste, yo en realidad lo hice automáticamente, o sea, ahí sí, ni siquiera lo pensé, o sea, terminó la entrevista y lo primero que hice, pum, fue ponerme la mascarilla doble incluso, porque yo no salgo sin mascarilla doble. Y fue una acción absolutamente automática. Sinceramente, en ese caso específico, ni siquiera lo pensé. Antes de transmitir algunas preguntas que van apareciendo en el chat,
Hay un enfoque de tu forma de entrevistar que comentamos en la previa, por decirlo así, que tú me decías, yo tengo enfrente al presidente, al ministro de Salud, al experto de los expertos, por decirlo así yo, pero lo que tú tratabas siempre, me decías, es de ponerte en los zapatos de esa persona que te está viendo y qué le preguntaría ella. ¿Cómo manejas eso en estas entrevistas? Mira, yo efectivamente, o sea, yo creo dos cosas. O sea, yo a la hora que me enfrento a una persona que representa una institución, tengo especial cuidado en ser una persona correcta a la hora de preguntar, más allá de lo que pueda preguntar. Si hay situaciones difíciles, se pregunta también, pero de ninguna manera cedo el paso a la posibilidad de la confrontación en el sentido de la agresión. Eso para mí está descartado dentro de mi conducta a la hora de entrevistar a alguien. Quiero llegar, entiendo que me pueda decir algunas cosas, entiendo que algunas veces me están mintiendo y trato de insistir, pero evidentemente esa es una forma de hacerlo. En relación a la segunda parte de tu pregunta, perdóname, que fue con la audiencia, me dijiste. Tú me decías, yo trato de preguntar lo que preguntaría la gente que me está viendo. Bueno, en realidad es eso, ponerse en el zapato del otro, o sea, qué cosa le interesa a la gente, le interesa que yo me pelee, le interesa saber algunas cosas, le interesa que conteste algo, le interesa que yo sienta por lo que está pasando la gente. Hubo una discusión, y a propósito de eso, muy interesante también en el canal, sobre al principio, los reporteros salían, y claro, había mucha desesperación, incertidumbre, y había una tendencia a enjuiciar sobre por qué unos se cuidaban y otros no, por qué unos salían a trabajar con medidas que no eran las adecuadas de protección. Y sí incorporamos, y en realidad puedo decir que fue una iniciativa personal, hablé con la gerencia y le dije, oye, en lugar de estar enjuiciando el por qué sale o por qué no cumple, pongamos en los zapatos del que vive en un lugar de 2x2, no tiene la posibilidad de darle a comer a su gente, el hijo le está llorando porque no puede hacerlo. Entonces, ¿de qué manera nosotros orientamos para que se cuiden, pero no salimos a enjuiciar el hecho de que efectivamente están saliendo y no se están cumpliendo? Entonces, yo creo que esa también es una vía de empatía respecto a no solamente lo que está pensando el otro y quisiera saber, sino lo que está sintiendo el otro a la hora que te dice una autoridad, te dice, tienes que meterte en tu casa, no puedes salir a trabajar, no hay manera porque de la otra forma te mueres. Entonces, entrar en esa elaboración y en esa discusión sobre cómo abordar estos temas, que no solamente son temas de salud pública, sino son temas de salud emocional de la gente frente al manejo del día a día de cada uno. Entonces, son discusiones que se dan en las redacciones, por lo menos en lo que a mí concierne, y sí creo que a partir de ese momento bajó un poco el tema del enjuiciamiento diario respecto a por qué era el comportamiento determinado. Hay conductas irresponsables, definitivamente, hay situaciones que se ven en episodios y en historias, pero la mayoría de la gente, uno no podría imaginar que a estas alturas tú ves en la calle y ves casi al 100% de la gente con una mascarilla, mal puesta, una mascarilla en las condiciones probablemente higiénicas no las óptimas, pero eso es un cambio de conducta que no se imaginaba uno el 16 de marzo del año 20. O sea, era imposible. Entonces, finalmente, la gente sí tiene esa capacidad de comprender. El asunto está en el enfoque permanente, el ponerse en los zapatos de las historias de las personas comunes y corrientes, preguntarle y exigirle a las autoridades que respondan, pero evidentemente darle alternativas a la gente para que pueda tener una mejor posibilidad de vida, ¿no? Esas es básicamente las discusiones que se han llevado a cabo, ¿no? Al mismo tiempo, el público, tu audiencia, a veces te demanda reprochar al entrevistado,
hacer un juicio sobre el entrevistado, llamar la atención por lo que está diciendo. Incluso alguien en el chat dice que esa confrontación incluso da rating, ¿no? Y que mientras más haya choque, hay más rating y la gente no cambia de canal. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo voy a tomar uno de los momentos que justamente Eduardo ha comentado, la diferencia entre la opinión y la verificación de hechos y la información que uno debe extraer de cualquiera de los entrevistados. Hay formas y formas. Evidentemente a la gente le gusta probablemente la confrontación porque te genera una sensación emocional diferente. Yo estoy acá o yo estoy allá, pero hay una gran diferencia entre lo que yo opine, entre el adjetivo y lo que yo pueda extraer como información respecto a la persona que estoy entrevistando. Personalmente, trato de diferenciar mi opinión porque es imposible ser, digamos, objetivo completamente, como también decía bien Eduardo, y estoy convencida. Hay percepciones, hay apreciaciones, hay simpatías, hay antipatías. Todo eso está como parte, digamos, de lo que puede ser una opinión. Pero lo que no puedo dejar de lado son dos cosas: la corrección y la objetividad en la pregunta, tratando de extraer la respuesta. No siempre se logra, no siempre se logra. Muchas veces en las redes sociales, a las cuales yo he entrado tarde, quiero decir, y tratando de entender y adaptarme a los nuevos tiempos, porque evidentemente yo el próximo año cumplo 40 años y he empezado desde los teletipos, imagínate tú, casi en blanco y negro, cuando recién aparecía el color, a ahora que la información es en tiempo real y no hay manera. Entonces, cuando yo, por ejemplo, uso el Twitter, que es lo único que uso personalmente, he entrado, como te digo, mucho más tarde que probablemente la mayoría de mis colegas, pero lo uso para dos cosas: para respaldar una opinión o una información y para dar una opinión sin adjetivos a nadie. Y siempre hay quienes me demandan mi opinión sobre hechos, pero una opinión subjetiva, es decir, o sea, tengo que matar a alguien para tener una opinión que para algunos será buena y para otros será deplorable. En ese sentido, yo, por ejemplo, yo no ando en ese camino. O sea, a mí no me gusta andar en ese camino porque yo siempre digo que afortunadamente el castellano es riquísimo y uno puede dar una opinión sustentada sin necesidad de descalificar al otro, porque de eso ya tenemos suficiente Pero entre nosotros, ¿no? ¿qué pasa cuando el entrevistado, tú sientes que te está mintiendo? O cuando dice algo que es completamente irracional frente a ti. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo reaccionar ahí como un Apelo a la entrevistador? ironía. Yo normalmente cuando siento que me están mintiendo, apelo a la ironía. A la ironía y trato de que sea una ironía hasta cierto punto elegante. Y estoy consciente de que no lo puedo ahorcar para sacarle de la garganta la verdad, porque eso va a ser imposible. Y además no me parece que un entrevistador tenga el derecho de generar una agresión determinada contra el entrevistado. Mira, la gente se da cuenta. Si uno quiere ver verdaderamente lo que está diciendo alguien en los gestos, en la palabra, en los silencios, la gente se da cuenta. Y a veces hay quienes en los extremos tratan de llevar agua para su molino, despreciando la opinión de la mayoría, del promedio, que sí se da cuenta cuando una persona no te está diciendo la verdad o solo tiene motivaciones subalternas, porque esa también es algo que se pone en evidencia con determinadas preguntas o respuestas o formas de responder. Entonces, ese estilo es mi manera de entrevistar y aproximarme a las cosas. Sé que muchas veces me mienten, pero evidentemente creo que el tiempo al final, porque la verdad se construye en el tiempo, no es inmediata. La verdad va teniendo rompecabezas hasta que al final le ponen la última pieza. No se llega a la verdad tan fácilmente en situaciones determinadas.
mi rubro normalmente ha sido la política, y ahí, más que en cualquier otro rubro, sabes perfectamente que las motivaciones normalmente son interesadas, y entonces tiene uno que aprender a lidiar con ese tipo de motivaciones y tratar de ir llegando hasta que la verdad a veces no llega, pero hasta que la verdad llegue, ¿no? O a veces pasa, como en el caso tal vez del vacuna gate, que ya alguien va a empieza a mencionarlo por acá, en el cual, digamos, al menos cuando alguien es mentiroso y todos se dan cuenta, al menos, digamos, todos nos dimos cuenta. Pero también Claro. pasa como periodista que simplemente no te das cuenta que te están mintiendo y la gente misma no se da cuenta que te están mintiendo. ¿Has sentido eso mucho en estos últimos En el meses? último tiempo, básicamente con Vizcarra, ¿no? O sea, Vizcarra logró armar una forma de conducir el cierto liderazgo al principio de la pandemia que comenzamos a entender que podía ser en un momento muy duro, pero que era lo necesario en una circunstancia como esta. Pero después, poco a poco, hay hitos y hay circunstancias que nos fueron generando cierta duda. Yo recuerdo haberlo entrevistado al principio, una entrevista que siempre sacan, la de los 1000 colegios y no sé cuántos hospitales, 80 hospitales. Eso fue al principio, cuando él asume, digamos, este encargo después de este impacto que tuvo político la caída de PPK. O sea, al principio. Entonces, los interesados ponen esa entrevista como si hubiese sido un año después. Entonces, el asunto es que si tú descontextualizas la oportunidad en la que se da, porque tú dices, bueno, este señor debe saber de lo que está hablando, si está empezando, vamos a ver, me parecía, y todavía le pregunté, 1000 colegios, wow, dije, bueno, en fin, qué bien. Pero lo que digo es que cuando tú descontextualizas esa situación, evidentemente ya distorsionas completamente el interés del entrevistador respecto a temas puntuales. Era un momento distinto, un contexto distinto. Después, con la caída de Vizcarra y la situación que se ha conocido, no solamente te sientes defraudado, te sientes indignado porque el que se erigía como el moralista, digamos, de los últimos tiempos en el país te engañó. O sea, yo creo que si Vizcarra hubiera señalado lo que hizo en su momento, probablemente no estaría en la situación en la que está. Pero decidió mentir y eso es lo que genera te defrauda igual que al ciudadano común y corriente. O sea, tú como periodista, igual que el ciudadano común y corriente. Entonces, entiendo perfectamente lo que ha generado una actitud y un comportamiento de esa naturaleza, ¿no? Voy a hacer dos preguntas más y luego voy a invitar a Eduardo a que nos acompañe. Y ya que entraste a los terrenos de la política, buena parte de la conversación, tanto el día de hoy como en en reuniones anteriores, en las sesiones anteriores, han estado en función a la necesidad de que el periodismo hable de la ciencia o hable con ciencia, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la política impacta en la ciencia y la ciencia impacta en la política. Entonces hay una constante tensión. Me atrevo a preguntarte si tú sentiste en el programa, en tus entrevistas, que por momentos la política se comía a la ciencia y ahí había un problema, o la ciencia se comía a la política, como también había que hacer un ejercicio de rendición de cuentas, que es parte del trabajo periodístico. Entonces, ¿cómo lidiar con esa competencia entre hablo más de ciencia para prevenir o hablo de la política que probablemente distraiga a todos de la prevención? Mira, te voy a dar una respuesta bien sincera. Tú te das cuenta que a la gente le importa poco la política en los niveles de audiencia y cada vez más durante toda esta pandemia. Y eso se podía notar permanentemente. Es más, se nota hoy, porque nosotros recibimos audiencia y sintonía cada minuto. Es decir, yo sé en el minuto que estoy hablando a quién están escuchando y a quién no están escuchando. Y evidentemente, más allá de la ciencia, lo que la gente quería era orientación basada en hechos y en voces equilibradas que les digan
oye, ¿cuáles son las herramientas que me van a permitir a mí salir adelante hoy, mañana, pasado? O sea, no ha habido tanta discusión en relación a qué hago más o qué hago menos. Estamos en un contexto electoral. Todavía incluso los temas políticos y electorales, tú ves claramente en la curva cada minuto que cuando entras al tema electoral, ¡pim!, baja. O sea, es un asunto impresionante. Me preocupa. ¿Por qué? No porque me encante la política. Me preocupa porque vamos a tener que decidir, y no sé hasta qué punto, con la experiencia y con la necesidad de explicar las cosas que se están poniendo en juego, quiénes van a ser los próximos gobernantes del país y los próximos congresistas, después de un quinquenio horroroso como el que hemos vivido. Entonces, complicado porque a la gente en este momento no está conectada necesariamente con lo que se viene, sino con el hoy, con mi entorno, con la necesidad de no contagiarme o la necesidad de llevarle oxígeno a mi familia, o sea, eso básicamente, y no se está conectando de una manera decidida todavía, porque la prioridad es otra, con lo que va a tener que ver con quien rija los destinos del país en los próximos 5 años. Entonces, las decisiones se hacen, sí, es verdad, y lo decía en algún momento Eduardo, nosotros vemos audiencias permanentemente, o sea, mucho más que cualquier otro medio en el sentido de, si eres televisión abierta, la audiencia te rige en la necesidad de qué quiere, pero el cómo, evidentemente, es lo que nosotros tratamos de elaborar para que llegue de una manera, yo creo, en este año que se va a cumplir, de manera más responsable, porque hoy sí, la información que demos no solamente va a generar, digamos, un impacto, sino lo que va a generar es que estés o en el lado posible de una vida inmediata o la muerte. Entonces, simple y llanamente la responsabilidad no es un asunto que debamos escoger, es una cuestión que tiene que estar inherente al trabajo que estamos haciendo todos los días. Una última antes de pasar a las preguntas ya de la gente también. Tú me dijiste que tenías un mantra, que es algo que en tus años de periodismo has aprendido que debes hacer cuando entrevistas, que entiendo que tiene que ver con el respeto, y que es algo que además vemos muchas veces, y que tiene que ver con lo que hablamos de la confrontación. Digamos, a pesar de quien sea quien tienes al frente, respetar a tu entrevistado. Ciertamente, o sea, yo como he dicho siempre, esto es un asunto que tiene que ver con mi forma de ser, o sea, yo no creo en las descalificaciones, no creo en las agresiones, no me gustan los adjetivos, aunque entienda que subjetivamente puedo tener, digamos, alguna conexión con la persona a la que estoy entrevistando o no, simple y llanamente, porque las simpatías y antipatías son parte del ser humano, o sea, no hay manera. Hay gente que te cae mejor que otra, pero el mantra es, si tú representas algo, si tú eres una persona que ha venido acá a responderme, más allá de cualquier circunstancia, le voy a preguntar lo que sea necesario, pero es con la educación y la corrección necesaria, porque tiene que ver con un comportamiento y tiene que ver con también como parte de la consecuencia de quién soy, cómo fui educada y cómo me presento ante el país. O sea, eso es algo que espero nunca haberlo perdido. Yo siento que nunca he adjetivado en el sentido descalificador al otro, y eso es un asunto que lo aprendí desde que era muy pequeña y tiene que ver con el núcleo familiar, ¿no? Voy a invitar a Eduardo que haga un comentario, y quiero además, Eduardo, enfatizar en una pregunta que aparece acá y que tiene que ver con esta idea de los juicios hacia el entrevistado. Hay alguien que dice, claro, entrevistas a un personaje y si, digamos, hay un grupo de gente, sobre todo en redes sociales, que es tu primera retroalimentación, que te dice o que eres un mermelero o que eres el enemigo. Entonces, digamos, y todo el tiempo el entrevistador se ve enfrentado a esa situación.
¿Tú piensas lo mismo, Eduardo? ¿Cuál es tu opinión? Y luego pediría la opinión de Mónica. Bueno, hay ciertos ruidos que están dentro del ejercicio que tú tienes que saber, pues, pasar por encima, ¿no? O sea, porque va mucho con lo que hablábamos ahora sobre este tema de la posverdad, ¿no? O sea, va a haber gente que hoy prioriza el calificar inmediatamente más allá de lo que vayas a hacer. Y el epíteto va a estar puesto. Hagas lo que hagas. El mejor esfuerzo, un mal esfuerzo, ¿no? Inmediatamente tú ves que la maquinaria se activa en redes sociales porque lo que ha permitido esta plataforma democrática que le da el acceso a todo el público es también, pues, hacer que la gente que no tiene una responsabilidad, que no tiene tampoco una sanción ante las cosas que vaya a hacer, porque hay un libertinaje muy grande dentro de lo que se manejan en las redes, entonces inmediatamente vaya inmediatamente con la calificación. Algunos porque notoriamente tienen pues una ojeriza contra la persona, otros porque buscan con eso ganar una atención y tener un grupo de seguidores, ¿no? Pero lo importante sería decir, a ver, como yo le señalaba esto a una alumna que en un momento de la clase me dijo, sí, porque en este momento los medios que están comprados por el gobierno, un ratito le dije, a ver, ¿cuáles son los medios comprados por el gobierno? Latina, ya, ¿no? ¿Dónde está la comprobación por la cual me dices que Latina está comprada por el gobierno? Y no te estoy diciendo si es verdad o no es verdad, sino te estoy pidiendo a ti, que lo estás afirmando, que me digas en qué te sustentas para decir eso. No es que es lo que todo el mundo dice. ¿Mm? Sí, pero eso no es lo que puede hacer un comunicador. No, o sea, todo el mundo puede decir cualquier cosa. Entonces, sabemos que nos vamos a enfrentar a situaciones así, que uno no va a hacer las cosas tampoco para complacer audiencias. No, o sea, a ver, voy a destruir a alguien porque es lo que corresponde. No, no, o sea, imagínate, mañana entrevistas a un torero, ¿no? Y la gente te va a decir, oye, pero ¿cómo puedes entrevistar a un torero? Esos son unos asesinos. Mira, un torero es un personaje que en este momento divide a la opinión pública. ¿Qué más delicioso para un periodista entrevistarlo? El problema sería si solamente le entrevistas para decirle qué maravilloso es su toreo y no le cuestionas en un momento qué le dice a una generación como la actual que puede considerar que lo que él hace es un asesinato. O sea, esa pregunta se la tienes que hacer. Pero inmediatamente cuando tú pones al torero van a decir, ¿cómo se les ocurre ponerlo? Ustedes son unos desgraciados, no, ¿cómo no respetan a los... Yo soy periodista, yo soy una persona que está para cuestionar, soy una persona que está para presentar a los personajes. Y te lo van a decir, ¿no? Haces en la entrevista que hizo Mónica, ¿no? Con el grupo de periodistas a Sagasti. Inmediatamente era la prensa mermelera. Bueno, yo estoy seguro que Mónica no le sorprende que aparezcan esos comentarios y ahora que has entrado a las redes, sabes, ¿no? O sea, Twitter no es, es prácticamente un callejón en algunos momentos, ¿no? En donde pues vas a tener ese tipo de cosas. Lo importante es que te diga, a ver, compruébamelo. ¿Por qué? ¿En qué te basas para señalar eso? Y no es algo que además va a hacer que tú tampoco guíes tus acciones para quedar bien con uno o con el otro. Creo que eso también sería, pues, ceder y actuar mal en el manejo de lo que es el ejercicio. Mónica. Sí, bueno, yo creo que te puse una analogía, un ejemplo cuando conversamos, y lo que yo creo es que la herramienta de una red social puede ser muy importante, la inmediatez, el tener el feedback, pero hay que separar la paja del trigo, ¿no? O sea, si uno piensa que el Twitter o las redes sociales es como que hacía la analogía con los universos, o sea, que tú crees que solamente el planeta Tierra está y no está dentro de una galaxia, sino hay 1 millón de galaxias alrededor, te das cuenta pues que si estás mirando, te estás mirando el ombligo, o sea, lo que responda Twitter no es parte de tu universo es mucho mayor y tu responsabilidad también. Entonces, tú separas los extremos y te das cuenta que siempre vas a encontrar al medio gente que tiene una mirada de un horizonte mucho más amplio.
Entonces, igualmente, si la red social no pasa a un nivel mayor, ya sea de una primera plana o un medio de comunicación más amplio, simple y llanamente se queda en ese hueco, se queda en ese nivel, digamos que es un nivel de un universo muy pequeño, comunitario, que tiene que ver con lo que tú decides finalmente de a quién seguir o quién te sigue, pero sigue siendo pequeñito. Entonces, sinceramente, yo lo miro de reojo, el Twitter, es decir, no es parte de mi vida, ni tampoco me predispone o me determina para decir algo en mi compromiso diario respecto a lo que yo sigo pensando es el periodismo. Es mucho más amplio y tiene una mirada, yo creo que más profunda y más plural de lo que debe ser parte de la herramienta, que la usa así para cosas efectivas, pero que no te determina finalmente como periodista. Si alguien está pendiente solamente de los likes o del respaldo o no, y yo conozco gente que incluso llega a una depresión porque la red social tuvo una respuesta negativa, eso no puede ser parte del trabajo periodístico, pues, de ninguna manera. O sea, para mí, como te digo, lo miro de reojo, lo utilizo como herramienta, pero ahí nomás se queda. Te hago una repregunta y luego vamos con Eduardo, y es, acá alguien dice, ¿no? Y dice, los medios, en manera de pregunta, ¿los medios direccionan a los periodistas? Dice, ¿es correcto ello? ¿O qué ejemplo, qué demostración puede dar que los periodistas se manejan de manera independiente? O sea, ¿cuál es la distinción entre la línea del medio de comunicación y el periodista que en última instancia está haciendo su trabajo ahí? Primero te lo pregunto a ti, Mónica, y luego Eduardo tal vez tenga una respuesta. Mira, he pasado por varios medios de comunicación, nacionales e internacionales. Y lo cierto es que es prácticamente, o sea, es muy difícil y cada vez más difícil, porque estamos hablando de grandes corporaciones y grandes plataformas, que tú estés sabiendo o escuchando lo que te pueda decir el dueño del medio o los dueños del medio, porque ahora, digamos, en el caso específico de Latina, yo trabajo en Latina y en RPP. En un caso sí, digamos, sigue siendo una herencia familiar que tiene que ver con el medio, pero en el otro caso es una bolsa de accionistas. O sea, finalmente, lo que piensen todos ellos, de verdad que al periodista le tiene un poquito sin cuidado. Lo que sí es cierto es que se pueden generar discusiones determinadas y no viene y te llama el dueño y te dice, oye, tienes que hablar así o tienes que decir la cosa de esta manera. O sea, eso no pasa. Eso no pasa. Lo que te piden es responsabilidad y después cuenta de lo que tú has afirmado y hacia dónde ha apuntado tu información, que tiene derecho a pedir cuenta en el sentido de que sea riguroso, comprobable, que se haya cruzado información y que evidentemente esto no sea rebotado como una información no completa. Entonces, por ahí puedes tener esa conversación, pero no hay que yo haya tenido como experiencia una relación de, oye, qué mal dijiste esto, o por qué lo dijiste, o di tal cosa. O sea, eso no existe en general en las corporaciones periodísticas y cada vez menos, porque además, o sea, hay tal flujo de información de ida y vuelta que no hay posibilidad de determinar a una persona. Una persona es y aprecia las cosas de una manera determinada. El medio puede tener una línea editorial, pero la línea editorial no tiene que ver con qué digo o cómo me porto con determinado personaje. Son las grandes coordenadas que tiene el medio de comunicación respecto a lo que puede ser la democracia, el tratamiento de la información, hacia a la economía social de mercado y cosas de esa naturaleza. Entonces, finalmente, o sea, es parte del ejercicio diario. ¿Cuál podría ser el choque permanente? El tema de la publicidad, pero la publicidad siempre está muy alejado de las decisiones que pueda tomar el periodista como en su día a día. El medio privado vive de la publicidad, pero el periodista no depende de esa publicidad. O sea, la corporación dependerá, pero no el periodista. Entonces es algo que probablemente la gente lo simplifique de esa manera, ¿no?
porque estos tienen estos intereses, el periodista va a decir tal cosa. Eso no sucede, eso no es así. Y se falta la verdad cuando se afirma eso. Mónica, regálanos 5 minutos más para que no te vayas. Eduardo, yo quiero ponerle un condimento a esa pregunta, y es que hay en el otro extremo una discusión sobre los medios de comunicación en el mundo, y es cuando los periodistas tuitean todo lo que piensan, y ya ahí, digamos, más bien en ocasiones, digamos, pueden chocar con el medio de comunicación. ¿Qué piensas al respecto en esa línea, en esa idea de cómo se maneja la línea editorial, el medio, el periodista, la independencia? ¿Cómo lo es? Acá hay dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿no? Mónica ha tenido la suerte de que además por su trayectoria, poder trabajar en medios en donde tienen claro también la diferencia entre lo que puede hacer el propietario, el periodista, los intereses económicos y demás. Siempre hay discusiones, siempre hay peleas, siempre hay por ahí un accionista que quiere cruzar la línea, ¿no? Y eso se da en muchos medios. Pero no son todos, ¿no? O sea, y más en coyunturas electorales, ¿no? Aparecen medios que sí tienen esa característica. Y en provincias también hay medios que tienen eso, ¿no? O sea, y no solamente en cuestiones políticas, en cuestiones mineras, en cuestiones de gobiernos regionales. O sea, sí surgen medios que tienen un interés que va más allá de lo periodístico, lamentablemente, ¿no? Y sí existe esto, ¿no? O sea, acá en este momento, o sea, sabemos que hay unos medios que no les importa tanto la veracidad de la información, sino la estrategia para demoler alguna candidatura o para posicionarse de alguna manera. Eso existe lamentablemente, y en ese caso, o sea, lo que le queda finalmente al periodista es no permanecer, ¿no? O sea, cuando se genera un conflicto, pues tú no puedes permanecer en un espacio en el cual no estás a gusto o ves que esto ya transgrede lo que pueden ser los lineamientos éticos. Y esto va a la par de lo que tú estás señalando. Una de las cosas que siempre hablo con los periodistas que están en formación y con compañeros que también están en los medios es cómo desarrollas tu huella digital. No, o sea, porque tu comportamiento a través de las redes sociales y a través de los espacios digitales es un poco lo que te muestra a ti como persona. ¿Y qué pasa? Muchas veces hay periodistas que por presentarse de una manera determinada en redes sociales empiezan a desarrollar una línea que a veces va en contradicción con lo que es el medio en que están. Ahí mi pregunta es decirle, a ver, tenemos que tener un poco de coherencia, ¿no? Si tú estás trabajando en un medio en el cual desarrollas una posición y luego en tus redes sociales tú manifiestas una posición totalmente contraria, entonces ¿por qué te mantienes en ese medio? No, es que necesito de repente el ingreso. Bueno, entonces tú estás manifestando públicamente, pues que entonces tienes una línea que no es coherente con la que manejas en tu trabajo. Y por otro lado, también siempre les digo a los chicos es, tengan mucho cuidado, porque en redes sociales lo que hagas queda, permanece. Y aquello que tú dices, de repente llevado por un entusiasmo personal, te va a acompañar más adelante cuando de repente estés en un programa de televisión, firmes una nota en una revista o una web y digan, oye, pero tú eres la persona que cuestionabas de repente a Vizcarra o a Keiko o la política de salud y ahora estás del otro lado. ¿Qué pasó? O que, y no solamente lo que pongas, es lo que le pongas like, es lo que compartas, ¿no? Y esa broma misógina que hiciste, ¿no? Te va a acompañar más adelante. Y cuando pretendas de repente hacer un reportaje con los derechos de la mujer, no puede faltar alguien que te diga, ¿y esto? O sea, tú estás defendiendo ahora los derechos de la mujer y mira los comentarios que haces. O alguien por ahí te puede compartir un pantallazo de WhatsApp que sabemos que hoy día también puede ocurrir. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que el comportamiento dentro de las redes sociales no es que uno diga, no, no puedes decir o, no, o hay que restringir lo que vayas a decir en redes. No, lo que tienes que hacer es mantener una coherencia dentro de las distintas plataformas en las que te quieras desempeñar. No te escuchamos. Ya volví. Voy a regresar al tema de la pandemia. Mónica, ya estamos un año en esto.
Vamos a estar todavía muchos meses más en esto. Se viene la vacunación, ya sabemos que va a ser un proceso lento, un proceso polémico. Se vienen las elecciones, se vienen 2 procesos electorales antes del cambio de gobierno en julio. Entonces, mi pregunta tal vez, para decirla, para darte la libertad luego a que digas lo que piensas para el futuro es, ¿qué hemos aprendido periodísticamente en este año de pandemia, bajo la lógica que todos, desde todas nuestras profesiones, hemos aprendido en el día a día cómo lidiar con esto? ¿Qué hemos aprendido como periodistas? ¿Qué has aprendido como periodista en este año de pandemia? ¿Qué crees que es fundamental en este próximo año que se llena de incertidumbre también? Uy, es una pregunta bien grande, porque todavía seguimos aprendiendo, no es que hemos aprendido, porque uno aprende todos los días. Y sinceramente no lo digo por quedar bien, lo digo porque es verdad, o sea, porque lo que hoy es verdad dentro incluso de la comprobación de la ciencia, mañana puede no serlo. Y hemos aprendido que efectivamente el mundo cambió. Cuando iniciaba esta pandemia, te digo, me acuerdo claramente el 16 de marzo porque era el día de mi cumpleaños, o sea que ahí se cerraron las cosas. Entonces yo dije, la verdad que están exagerando a la hora de señalar que el mundo va a cambiar a partir de esto. Y efectivamente, sabemos cómo ha empezado a cambiar, pero no tenemos la menor idea en qué se va a transformar. Entonces, el hecho de que hagamos todos los días este examen de conciencia al terminar el día, en el sentido de, di la información apropiada, le di el tono de entendimiento que era necesario para que la gente sienta que tú estás dentro de su propia casa y estás entendiendo por lo que está pasando cada una de estas familias peruanas. La pobreza y el hecho de lo cual nos vanagloriábamos permanentemente de haber descendido en niveles de pobreza, de haber ampliado nuestra clase media, era simplemente un título, porque inmediatamente frente a una situación de esa naturaleza las cosas han cambiado, en el que tenemos que tener una responsabilidad para hacer este salto entre la elección adecuada de las personas que nos van a dirigir y la obligación que tenemos de exigirles de que pasemos de eso al desarrollo. O sea, es una cosa enorme la que uno aprende. O sea, que tu palabra, tu reflexión, tu actitud, tu comportamiento le va a decir a mucha gente de qué manera se debe manejar. Y eso, estar con eso en la cabeza 24/7, es una experiencia desgastante, pero necesaria, porque sí nos ha cambiado en relación a mirar al otro. O sea, probablemente antes de esta pandemia, yo estaba clara en que, digamos, tenía que hacer un buen análisis político, en tener la información adecuada, prepararme para las entrevistas. Pero el aprendizaje ciudadano de estar a la altura de la responsabilidad es una cosa enorme que creo que nos ha marcado para el resto de nuestras vidas, lo que quede, y en el caso de nuestras profesiones. Eso es lo que yo siento en términos reales. Y el aprendizaje, como te digo, o sea, más allá de los contenidos, de lo que tú digas, es de qué manera tú le respondes a esa persona que está absolutamente perdida en su casa, sin trabajo, con sus hijos literalmente en una exposición enorme. ¿Qué cosa le dices a esa persona que está no en Lima, en el lugar más lejano? O sea, todas esas cosas que probablemente no te decías antes en relación a tu trabajo diario. O sea, eso es lo que yo creo que ha pasado en muchos de nosotros. Y el hecho de la necesidad de la herramienta de la ciencia, donde también hay antagonismos, donde también hay protagonismos y egos que se generan y todo eso, pero extraer lo mejor de cada quien para poder sacar ese valor agregado que todos necesitamos sacar para tener un final del día con mayor tranquilidad, en el sentido, caramba, hice todo lo que estaba en mis manos
para darle la información más adecuada a la gente que está al otro lado. Voy a regresar luego contigo, Mónica, para el mensaje de despedida ya. Eduardo. Bueno, en mi caso, ¿no? Al comienzo, cuando empezamos a vivir una situación como la que estamos atravesando, guardaba todavía la ilusión de que esto podría hacer que nuestra sociedad y nuestras autoridades pudieran entender cuáles eran las urgencias que teníamos como nación, ¿no? En cuanto a cuántas tareas pendientes podíamos todavía arrastrar hacia pues esa meta del bicentenario y que de repente una situación así nos pudiera unir para buscar sacar adelante pues este país. Así poco a poco pues se fue esa ilusión pues diluyendo cuando vimos pues que la crisis no nos hizo mejorar a muchos, sino que sacó lo peor de lo que podía ser esta sociedad y que todavía las tareas están ahí. Yo creo que es importante desde el ámbito académico, desde quienes estamos en áreas tan importantes como las de la salud, eh, trabajar por visibilizar cuáles son las principales urgencias de nuestra nación. Nos ha caído una plaga en este momento y si aquellos que tienen historias bíblicas saben pues que después de las plagas tienen que venir los resurgimientos de las naciones, ¿no? Muchas lo han logrado, ¿no? Israel lo ha logrado, Japón lo logró después de la guerra. Yo no estoy tan convencido que nosotros después de que nos caiga la plaga no nos mantengamos igual. Y ese escenario político en el que estamos pues me genera más dudas que certezas con relación a eso. Pero ahí está la labor de quienes estamos trabajando en el tema de comunicaciones. No decir, oye, tenemos que cuidar lo que pueda hacer en este momento la integración de la sociedad, apuntar hacia lo que pueda hacer el trabajo de los demás, no buscar el enfrentamiento, sino buscar la conciliación y el enfoque hacia temas como el mejoramiento de las condiciones de salud, económicas, acabar con el centralismo y tantos otros temas que están trabajando. En materia periodística, si algo me deja, ¿no? Es que algo que, por ejemplo, hoy está empezando a instaurarse en muchos medios y que es muy importante es el tema del fact-checking, ¿no? El tema de la verificación. Exacto. Porque era algo que no existía, que no debía existir además, ¿no? Porque no debíamos por qué partir de la premisa de que era falso lo que nos estaban diciendo, pero hoy, ¿no? Ante este fenómeno de la infodemia, ¿no? En donde hay tanta información que se puede entregar, tantas personas que pueden difundir contenido, en donde vemos candidatos que no tenían reparo en mentir para sus propios beneficios, en decirte que pues el enfoque de género homosexualiza porque hay una cartilla y como nadie verificaba, entonces pues te lo señalaban alegremente, y otro que te decía, ¿no? Que de acuerdo a la Constitución eso favorece, como nadie leía, entonces se cayó en este reino de la desinformación. Creo que, y eso también en cuestiones de la pandemia se ha dado, ¿no? Con tantas versiones sobre mejoras, remedios, soluciones o crisis que existían. Creo que si algo queda, va a ser esto, ¿no? Los equipos de verificación de información en muchos medios hoy van a ser una garantía para que pues los actores políticos, los actores dentro de los grupos de poder económico, religioso, cultural, pues no anden impunemente tratando de llevar la información hacia sus propios beneficios y desinformando a una población y se pueda de alguna manera encaminar a que otra vez la comunicación se convierta en una garantía para que ayudemos a empujar en la búsqueda de soluciones en la crisis en la que nos encontramos. Gracias. Antes de ir contigo, Mónica, hay una persona que está comentando un montón en el chat y yo quiero responderle algo a nombre de la Universidad de Lima, y es, este es un foro que tiene por objetivo compartir información científica y además herramientas para que los periodistas hagan mejor su trabajo. Este no es un espacio político y en el cual vamos a sentarnos a tirar piedras a los gobernantes o a los actores, que todos sabemos que pueden tener muchas cosas cuestionables que seguramente ustedes hacen en su trabajo. Entonces te pregunta si alguien se ha muerto de nosotros, para que te haga un ejemplo de la objetividad
El día martes mi abuela se murió de COVID a la 1 de la mañana en un hospital de Iquitos sin oxígeno. Así que yo le pido por favor a las personas que estén acá que se den cuenta que todos los que estamos acá presentes, todos, sin excepción, estamos viviendo este drama. Y lo que estamos haciendo acá es un ejercicio sumamente alturado de tratar de tener una conversación en medio del sufrimiento que a todos nos está cayendo. Dicho esto, y discúlpenme ese nota al pie, Mónica, quisiera, por favor, escuchar tus comentarios finales para ir cerrando, y seguramente cada periodista en su espacio periodístico tendrá la oportunidad de levantar la voz de la manera que le corresponde. Un millón de gracias. Bueno, sí, estaba leyendo los comentarios y en realidad probablemente mi presencia provoque ese tipo de preguntas, porque tengo que ver a través de todo el tiempo que tengo en televisión y en radio con el tema político en el país. Pero soy una ciudadana como cualquier otra, y eso es parte de lo que a mí también me ha servido muchísimo para tratar de entender todo esto que estaba pasándonos y nos sigue pasando a los peruanos. Y sí, al final de esta conversación, que me parece enriquecedora, he estado escuchando desde muy temprano todo el seminario, las herramientas, la forma de afrontar la situación, las incertidumbres, los miedos, pero también la verificación de la información que nos ha exigido a cada uno de los periodistas, ya estemos en un medio de comunicación grande o en un medio de comunicación pequeño. Yo creo que a todos de alguna forma nos ha transformado. No sé en qué nos va a convertir, pero lo que sí sé es que nos está transformando. Y a mí particularmente lo que me sirve para decirles a todos es que esto no nos empodera en absoluto. Es decir, estar en un medio de comunicación tiene una responsabilidad muy grande y hay que entenderlo. Quien siente que tiene un empoderamiento especial por estar en un medio de comunicación, no sabe absolutamente nada de lo que es pasar el día a día en una circunstancia extrema. Y lo cuento porque nosotros también tenemos, como bien has dicho, tenemos gente que se nos ha muerto, tenemos compañeros de trabajo que se nos han muerto, tenemos gente a la que hemos conocido a través del tiempo que se nos ha muerto, y eso también nos genera a todos nosotros una situación de estrés permanente. Cómo afrontarlo, cómo señalarlo, cómo asimilarlo y cómo dejar de lado esa circunstancia para poder seguir haciendo el trabajo diario, es parte del trabajo que hacemos diariamente. Y por eso no creo que haya ni grandes ni pequeños. Lo que creo es que hay que dejar de lado las posiciones, digamos, solo y exclusivamente subjetivas y mirar el fondo de la información que tenemos que dar para que a la gente le sirva diariamente. O sea, yo creo, y ese es mi no mensaje, sino mi reflexión final es, todos aprendemos juntos, podemos probablemente hasta equivocarnos en una situación determinada, pero es nuestra responsabilidad la que nos debe conducir a dar la mayor y mejor información con las fuentes verificadas para que la gente tenga esas herramientas que necesita en momentos tan extremos y tan difíciles como este. Muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos y además compartir con tanta sinceridad en este espacio. Eduardo, tal vez también tú, coordinador del área de periodismo en la Universidad de Lima, en la Facultad de Comunicación, tal vez un comentario también de cierre para despedirnos. Sí, son tiempos muy complicados para todos en cuestiones personales. Yo justo hoy día he publicado un artículo en Somos sobre cómo es la educación en estos tiempos, ¿no? Así como el periodismo, así como el ejercicio de la salud, ¿no? Uno en las aulas, en la universidad, se enfrenta a chicos, ¿no? Que están viviendo una realidad compleja, porque ellos no van solamente a estudiar, ni van a socializar a la universidad, algo que han perdido, por ejemplo, en este momento. Y tienes que saber, yo he tenido chicos en este momento en donde tenían familiares internados, ¿no? Tenía una chica que mi clase era a las 8 de la noche y ella se quedó varada con COVID en Madrid, ¿no? Y tenía que, una que se recuperó, entrar a las 2 de la mañana
a la clase por la diferencia horaria en la que estaba, lejos de su familia y sin capacidad de volver. O sea, fueron situaciones muy complicadas. Es un aprendizaje que estamos teniendo todos, un aprendizaje que nos va a sacar lecciones, que van a haber errores que se cometan, ¿no? Que van a haber situaciones dramáticas que tenemos que vivir. O sea, te digo, yo viro la necesidad de oxígeno que tiene la gente en este momento y no puedo dejar de conmoverme ante una situación como esa, ¿no? O sea, no puedo imaginarme que pudiera pasar y miren, esta es parte de la realidad que vivimos ahora, ¿no? Dile, a ver, ¿no? Una persona me dijo, ¿no? Nunca le digas a tu hijo que no se meta a tu clase, ¿no? Porque tú te estás metiendo a su vida, ¿no? Porque ahora tú estás en tu casa, ¿no? Y ellos eran los que tenían que estar ahí. ¿Y ahora qué le voy a decir? No me interrumpas, no te metas, no me estorbes, que estoy en este momento haciendo clase. No, yo estoy acá, ¿no? Entonces estamos aprendiendo todos a vivir la situación en la que nos encontramos. Tenemos que ser muy vigilantes, tenemos que visibilizar lo que está pasando de injusticia en nuestro país, ese centralismo, por ejemplo, que podemos decir, no hay una clínica en este momento en Lima con camas UCI. Ya, y en Ayacucho, entonces, ¿cómo estarán? ¿Cómo estarán en Huancavelica? ¿Cómo estarán en el resto del país? ¿No? ¿Cómo está el tema de laboralismo? Entonces, esas cosas nos tienen que obligar también a nosotros como periodistas a entender que quizás hemos estado mirándonos mucho al ombligo y hemos estado mirando mucho lo que pasaba en la ciudad y buscando la sintonía, ¿no? Como parte, pues, del negocio, pero hay también responsabilidades y eso hay que señalarlo, hay que mostrarlo, y por suerte también esos canales nuevos que hay pueden permitir que esta nueva generación de chicos pues también saquen cara para decir esto es lo que se necesita en este momento en nuestro país, y hacia ese lado tenemos que empujar. Quiero agradecerles a ambos, creo que esta ha sido una sesión extraordinaria y además llena de humanidad.